Cuando una iglesia, un castillo o un palacio se cae con él un pedacito de historia, esa historia de nuestros antepasados. Nos adentramos en plena ruta del oro, en plena ruta de las Chalgas, la parroquia de Ibias en el antiguo Principado de Asturias. Su foto en un antiguo libro hizo que nos fijáramos en él. Su aspecto era fabuloso, su torreaje, sus muros y sobre todo su historia. Esas historias y leyendas que encierran el Palacio de Tormaleo. El Palacio de Tormaleo es un majestuoso palacio de piedra vista y mampostería, con una ornamentación que a posteriori tendría más relevancia que la visual. Este palacio data del siglo XVIII y se cree que fue construido sobre un templo romano. Es de planta cuadrada y cuenta con 3 torres que en su día provocaron algunos percances a sus apoderados al ser llamados al orden desde la corte de Madrid, ya que en su día poseía 4 almenas y en aquella época solo los palacios reales podían tener este privilegio, por lo que fueron obligados a derribar una de ellas, alcanzando el aspecto que hoy en día tiene. Como en muchos de estos palacios, el acta fundacional suele albergar el primer reto para los investigadores y el primer misterio para nosotros. Se cuenta que un buscador de tesoros o chalguero, como se le denomina en Asturias, se interesó por los tesoros que antaño habían quedado escondidos por los moros, buscándolos día y noche. Un día, cuentan las voces que más saben, que su tesoro dio fruto, encontró el tesoro y con él construyó este palacio que sería su hogar. La realidad no se desvía mucho, ya que se cuenta que este palacio fue construido por las riquezas de Doña Urraca, bien conocida en el Principado de Asturias, algo que tampoco acaba de convencernos mucho a los que investigamos este palacio, ya que la documentación es bastante pésima, y con el descubrimiento de una losa fundacional menciona el nombre de Sebastián. En esta piedra podemos ver, después de haberla limpiado, la cual dice: hízose esta obra en el año 1708, 2 señores de Sebastián. Más abajo nos encontramos otras letras que no encontramos su significado y de la cual hasta ahora no disponemos de documentación alguna. Si los fundadores no se libraban de las leyendas, los que muraron este palacio antaño tampoco estaban exentos de estas. Cuentan que el palacio fue habitado por unos marqueses de buena familia, que tenían una hija un poco rebelde, habiéndose escapado en varias ocasiones del lado de sus padres. Estos, cansados de la rebeldía de su hija, decidieron, junto con un brujo, hacerle un encantamiento para que no volviera a intentar huir. La convertirían en una paloma de piedra, que durante siglos daría la bienvenida al palacio y serviría de salvoconducto para muchos presos que, armados de valor, intentarían llegar a ella, evitando a sus carceleros, movidos por la promesa de que quien lo consiguiera sería libre. Lo mismo ocurría con unas argollas de hierro que ornamentaban la fachada principal. Quien consiguiera tocarlas no sería ejecutado. La relación con los vecinos de la zona fue muy acogedora, y fue uno en concreto el que nos relató el fenómeno anómalo que más nos llamó la atención de este lugar. Hace tiempo, un joven se adentró en el palacio y pudo contemplar a una anciana que se mecía en una mecedora sin apartar la mirada de la chimenea. El joven afirmaba que en ese punto se encontraba un gran tesoro, pero que nunca debería de ser desenterrado. El porqué no lo sabemos. Como podéis ver, es un lugar lleno de leyendas, misterios, ejecuciones, todo lo propicio para realizar una investigación a fondo del lugar. Tras asegurar la zona, algo complicado por el mal estado del lugar, elegimos los puntos que, debido a los datos que teníamos, podría proporcionarnos algunos datos relevantes para verificar
o desmentir las leyendas y sucesos acontecidos en este lugar. Colocamos las cámaras de vídeo, que fueron poco relevantes en la investigación, al igual que las fotografías. Los detectores biomasas o DDPs produjeron varias alteraciones en la estancia donde creemos no hay documentación suficiente de ello, que eran los calabozos. Los dispositivos de audio captaron varios sonidos anómalos, que tras ser bien analizados creemos que podrían clasificarse como psicofonías o parafonías. Pero el mayor hallazgo de la investigación fue el descubrir la losa fundacional, de la que hablábamos antes, en la cual veíamos algunas letras y otras eran un poco difíciles de entender. Tras analizar todos los resultados y con la poca documentación existente de este lugar, creemos que las leyendas forman parte de la historia de este enclave, y si con ellas hemos hecho que se interesen por él, habremos hecho bien nuestro trabajo. En cuanto a los fenómenos anómalos achacados en este lugar, no hemos podido verificarlos en cuanto a las apariciones mencionadas, pero sí en cuanto a los registros captados por nuestras grabadoras. Muros, puertas tapiadas, ventanas que antaño asomaban a generaciones de familias que veían pasar los carros rechinantes repletos de carbón, con tesoros, con riquezas o sin ellas, no deja de ser parte de la historia de nuestra tierra asturiana, que hoy en día yace bajo las inclemencias del tiempo, rezando porque no corra la misma suerte de tantos otros lugares que hoy en día solo forman parte de la memoria o de las hojas polvorientas de un libro que nunca más será leído. Con este escrito no solo tratamos de reseñar las leyendas de Tormaleo, sino también de intentar ayudar a los propietarios para que a quien corresponda ayude a levantar de nuevo lo que fue un altozano palacio e imperante en pleno valle de Tormaleo.